Este microprograma, el fraudista arrepentido de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5SO. Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita que es música para nuestros oídos y sobre todo, sigan yapeando y plineando, porque la fe es lo más grande de la vida. ¡Sálvate! Y sálvanos. Soy Diego, el Perú Challenge sigue siendo un éxito. Esta vez llegó hasta el Ecuador, donde disolvieron el Congreso. Ya lanza, pelado, antes que nos cierren a nosotros. Edita rápido, la tía Rosita sigue de vacas. Y ayer por fin, luego de casi 2 años y denuncias de fraude, de viajes a la OEA, de gastar en abogados, de escuchar los disparates de Lourdes Flores y Jorge Montoya y otros ilustres representantes de la DBA, así como acusar sin ningún argumento a los órganos electorales, la candidata que siempre pierde, Keiko Fujimori, reconoció que en las últimas elecciones que perdió con Pedro Castillo no hubo fraude electoral. Pero, ¿qué llevó a Keiko Fujimori a reconocer que Pedro Castillo le ganó sin trampa? Pues nada menos que defender a la presidenta Dina Boluarte. En su cuenta de Twitter, la eterna candidata se unió a la política del gobierno de rechazar las expresiones de los presidentes de Colombia y México contra Dina. En su cuenta de Twitter dijo lo siguiente: si tengo que decidir entre apoyar a López Obrador y Petro o a Dina Boluarte, respaldo decididamente a quien ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional. Palmas protocolares. De esta manera, Fujimori no solo reconoce que no hubo fraude electoral, sino que además apoya que Dina haga teletrabajo desde el extranjero. También deja sin piso a los congresistas que se quieren tumbar todo el sistema electoral y, por si fuera poco, deja claro su respaldo al actual gobierno. Pero como ya sabemos, estas declaraciones nunca son gratuitas cuando se trata del fujimorismo. Basta con recordar que al día siguiente de la segunda vuelta, cuando estaba claro que había perdido con Pedro Castillo, Keiko Fujimori ofreció una conferencia para denunciar un supuesto fraude en mesa. A eso, súmale el apoyo de los partidos de derecha que hablaban de vacar a Castillo incluso antes de que asume el cargo. La conformación de una comisión investigadora en el Congreso que presidió Jorge Montoya y que gastó más de 200.000 soles en el pago del personal, que nunca pudo encontrar una sola prueba de un fraude que nunca existió. Y por supuesto, no olvidemos que este Congreso pretende modificar la Constitución para que las cabezas de los órganos electorales sean investigados, destituidos e inhabilitados. Si eso no suena a venganza, entonces Keiko Fujimori siempre actúa pensando en el país. Si hubo algo que le hizo mucho daño a nuestra democracia y polarizó más a nuestro país, fue el discurso del fraude electoral que siempre esgrimió el fujimorismo. No solo hay responsabilidad en el calamitoso gobierno de Castillo y en el desastroso Congreso que tenemos. Gran parte de esta crisis es responsabilidad de quienes nunca reconocieron su derrota y se encargaron de menoscabar la democracia, acusando sin ninguna prueba la existencia de un fraude electoral. Y ayer quedó demostrado que el gobierno está desesperado porque el Congreso apruebe el proyecto para que la presidenta Dina Boluarte haga teletrabajo desde el extranjero. El premier Alberto Tarola llegó al Congreso para pedirle por favorcito a sus amigotes y amigotas que aprueben que la presidenta gobierne de manera remota. El argumento de Carededo es que el Perú se encuentra bajo ataque y la única que puede salvar a nuestra nación es Dina. Sí, eso dijo, qué vergüenza. Porque como ustedes saben, el país está siendo literalmente atacado por 2 presidentes de la República que conjuntamente con el señor Castillo son caimanes del mismo pozo. El señor López y el señor Petro. Que coinciden en las políticas del señor Castillo. Son gestiones mediocres y son gestiones autoritarias. Y que lamentablemente de manera sistemática han venido agrediendo al Perú y a los peruanos a través de comentarios inoficiosos que el gobierno de Perú rechaza enérgicamente. Y debido a esta alta responsabilidad y a la defensa personal que la presidenta de la República tiene que hacer en nuestro país, es que invocamos el sentido de urgencia del Congreso de la República. ¡Aguanta! ¡Para tu coche, Diego! ¿Qué dijo? Que conjuntamente con el señor Castillo son caimanes del mismo pozo. Son caimanes del mismo pozo. Oye, pelao, ¿no se te hace conocida esa frasecita? ¡Ah, claro! ¡Ya me acordé! Entonces ahora sale el presidente Toledo a defenderlo, claro. Caimanes del mismo pozo.
Parece que Otárola tuvo un ataque de nostalgia y recordó sus años cuando su ex jefecito Ollanta Humala era un ferviente devoto de Hugo Chávez. ¡Qué ironía! Las vueltas que da la vida. El premier utilizó la famosa frase del ex dictador venezolano para atacar a dos gobernantes que admiran la figura de Chávez. Eso pasa cuando no tienes argumentos sólidos y encima pones toda tu fe en una gobernante acusada de por lo menos haber permitido la violenta represión que dejó decenas de muertes en el país. Pero el premier ya tiene la lista de países y lugares que quiere visitar la presidenta. En julio, Bruselas. En septiembre, en las Naciones Unidas. Y luego nadie la para hasta llegar a Tangamandapio. Otárola usó como argumento que los congresistas también hacen teletrabajo y hasta votan de manera remota. O sea, el mejor ejemplo del ejecutivo es Nano Guerra, que se enlazaba en el pleno con una piña colada en la mano desde una playa del norte del país. ¡Qué desastre contigo, Carededo! Vas a caer. Y ayer en Ayacucho, decenas de personas rechazaron la presencia del ministro del Interior, el repartidor de almanaques Vicente Romero, quien llegó a esa región para inaugurar una comisaría. El ministro del Interior va haciendo su paso y las personas están lanzando el huevo, como podemos observar. Realmente esta es la reacción de este grupo del comité de lucha que justamente están saliendo. Como no debemos olvidar, en Ayacucho 10 personas fueron asesinadas durante la violenta represión militar y policial. El informe de la CID habla de violaciones a los derechos humanos y hasta de masacres. A eso hay que agregarle que hasta ahora se sigue terruqueando a los peruanos de Ayacucho, de Puno, de Apurímac, de Arequipa y de todas las regiones donde hubo protestas. Entonces, debería sorprendernos que la gente haya expresado su rechazo al ministro y le haya lanzado huevos a su vehículo, pero el gobierno no cree en la dignidad de las personas y el pedido de justicia por parte de los deudos. El Ejecutivo insiste en decir que detrás de estas expresiones está Pedro Castillo. Esto fue lo que dijo el premier. Yo creo que la responsabilidad del señor Castillo es evidente. Él actualmente dirige a pandillas políticas urbanas que permanentemente están hostilizando y apedreando a los ministros de Estado. A eso se ha reducido, digamos, la actividad política de este personaje. La justicia para los heridos, para los asesinados. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha hecho ninguna investigación, no hay ningún detenido, no hay ningún allanamiento. ¡Asesinos! 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 Para Alberto Otárola, jefe del gabinete de Dina Boluarte, estas mujeres que piden justicia son pandilleras. Algún día, Carededo, algún día. Terremoto político en Ecuador. En un hecho que parece una copia de lo que pasó en el Perú, el presidente Guillermo Lasso disolvió esta mañana el Congreso de la República y anunció que gobernará durante 6 meses por decreto. No cabe duda que el Perú Challenge es todo un éxito. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Horas antes, la Asamblea Nacional Ecuatoriana, como se le conoce al parlamento de ese país, había iniciado el juicio político contra Lasso por presunta malversación de fondos. Pero el proceso contra el presidente Lasso, representante de la derecha, no había terminado y se necesitaban 92 votos de los 137 legisladores. Pero todo quedó truncado este miércoles cuando el mandatario aplicó la muerte cruzada, que según la constitución de ese país le permite al mandatario convocar elecciones generales, es decir, un nos vamos todos bajo el argumento de la crisis política y la conmoción interna que atraviesa ese país. Tal como lo contempla la ley ecuatoriana, Lasso se mantendrá en el cargo y gobernará a través de decreto, por lo menos durante 6 meses, cuando se realicen nuevas elecciones generales. Y si en algo se parece a lo que pasó en el Perú, es que el presidente Lasso no contaba con una mayoría parlamentaria que lo respalde políticamente en la Asamblea Nacional.
seguiremos informando. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mal chiste convertido en noticiero, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita y sobre todo, sigue yapeando y plineando, porque es la única manera de seguir sobreviviendo y no es broma. ¡Ya, pelao! ¡Llévate esta basura de programa! Tú también yapea, oye. ¡Oh, mi mierda!